Hola y recibe una cordial bienvenida a el siguiente episodio de nuestra serie de Ruby. Y hoy estuve investigando un poco sobre lo que sería como un catálogo de gatos. Encontré varios, pero me voy a quedar con el de Wikipedia solamente por no vaya a ser que entre en algo con derechos de autor o algo por el estilo. Pero de realmente hay pocos catálogos desde mi punto de vista, así que yo creo que cuando termine esta serie voy a terminar haciendo el catálogo público. Lo cierto del caso es que me interesaba era saber como qué tipos de campos podríamos necesitar para los gatos. Y más o menos leyendo la Wikipedia, me interesaría, por supuesto, el nombre, la descripción, la personalidad del gato, de qué tamaño tiene, el tipo de pelaje que tiene y una foto de él. Creo que estos elementos van a ser como que los principales que a mí me interesaría saber de un gato en particular. O sea, como que resumidas cuentas, por lo menos en su personalidad, que se vendría a ser el carácter, me interesa saber de qué personalidad tiene el gato, porque hay algunos que son muy, muy malhumorados y otros que están normales, pues. Entonces, bueno, me llamó la atención estos detalles, así que yo dije, ok, voy a agregar estos detalles y vamos a poder, y necesitamos, por supuesto, agregar una foto a nuestro gato. Entonces, originalmente vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos modificar nuestra base de datos, lo que hemos hecho hasta ahora, y para en Rails, para tú hacer una modificación de una base de datos, de una tabla en la base de datos y el modelo como tal, necesitamos crear una migración. Esta migración se va a encargar de llevar como un historial de todos los cambios que ha recibido la base de datos y por supuesto nos permite regresar a la base de datos a cierto punto y ir hacia atrás y hacia adelante, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando comenzó el proyecto, teníamos la tabla, creamos la tabla razas. Luego, la siguiente migración que se agregó fue la de device. Esta nosotros no la estudiamos a fondo porque, bueno, se ejecutó y era la de usuarios. Ahora aquí tenemos la de razas. Y ahora me interesa crear una nueva migración y esta migración, yo tenía un comando por acá cerca, Rails. Esta migración se va a llamar agregar campos a razas. Casi siempre lo que puedo sugerir es que al final, que podemos ser lo más descriptivos que podamos con los nombres de las migraciones y que al final de la migración diga exactamente cuál es el modelo que estamos modificando. En este caso es el de razas. Entonces voy a agregar esta migración con Rails Generate. Cuando yo uso G es solamente una forma corta de decir Rails Generate. ¿Ok? Pero entonces, en este caso, nos vamos a generar esta migración. Estas migraciones están dentro de la carpeta db, migrate, y aquí dentro, ¡pap!, tenemos una migración. Entonces, para poder realizar esta migración como tal, nosotros necesitamos decir aquí add column, ¿verdad? ¿A qué tabla? A la tabla razas, ¿sí? ¿Cuál es la columna que vamos a agregar? Se va a llamar, ya tenemos nombre, descripción, esta es personalidad. Y va a ser de tipo string. Si mal no recuerdo, esta es de tipo texto, entonces esta la vamos a poner de tipo texto también, porque quiero tener un espacio para poder escribir sobre la personalidad. La otra columna sería add column y tenemos tamaño. Este sí puede ser, vamos a poner tamaño y, perdón, razas. A razas vas a agregar la columna tamaño de tipo string. La siguiente columna es add column y en este caso es pelaje y foto. Sería tamaño, pelaje. Esta sería pelaje. Y lo voy a dejar hasta acá porque la de foto lo quiero hacer como que un video exclusivo sobre cómo adjuntar archivos. Entonces voy a dejarlo hasta pelaje. Perdón, razas con pelaje de tipo string. ¿Ok? Y bueno,
ya con esto tenemos nuestra migración hecha. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a modificar la base de datos y nos va a permitir ahora tener estos campos disponibles, personalidad, tamaño y pelaje. Entonces, si todo está bien, yo digo aquí RailsDB migrate y él se va a encargar de actualizar Uy, me faltó un grave error aquí. Es column con la N. Ahora sí, si le digo RailsDB migrate, me va a modificar en la base de datos, en las tablas, me va a agregar en esta tabla, pues, lo que es personalidad, tamaño y pelaje. Si nosotros necesitamos ver cuál es la estructura actual de la base de datos, nos vamos a DB y aquí donde dice esquema. En el esquema de la base de datos nosotros podemos ver cuáles son las tablas que existen ahorita en la base de datos. Existe una tabla llamada razas y existe una tabla llamada usuarios. Y esta es su estructura. Esto es lo que tiene la tabla en este momento. Por supuesto, nosotros agregamos 3 campos a nuestra tabla de razas y ahí están mis 3 campitos esperando. Entonces, como la migración estuvo bien y todo está funcionando bien, yo voy a hacer un git add todo, git commit con el mensaje. Esto sería actualización tabla razas. Y bueno, esos son los mensajes de la configuración global. Por ahora los podemos ignorar, no importa. Y bueno, lo cierto del caso es que ya tenemos nuestra migración, ya tenemos nuestra tabla modificada. Ahora necesitamos ir a la aplicación, a nuestro controlador de razas y verificar que en este caso los campos, este está en raza params, aquí abajo, tenemos que actualizar la lista de campos que se pueden modificar y para eso tenemos que agregar los 3 campos que colocamos en la base de datos, que son personalidad, tamaño y pelaje. Entonces aquí sería, también va a permitir personalidad, también va a permitir tamaño y también va a permitir pelaje. Esto es para que cuando yo modifique, le dé al formulario modificar, insertar, lo que sea, estos parámetros sean recibidos y que de hecho sean procesados para poder crear, eliminar o hacer lo que tengamos que hacer en la base de datos. Más adelante, por supuesto, vamos a crear un controlador a mano para poder ver todo esto por puntos, para que pueda quede muy claro y no usar el scaffold en este caso. Y bueno, ya tenemos conectados los parámetros. El siguiente paso es actualizar nuestras vistas, porque ahora tenemos más datos. Entonces nos vamos a ir dentro de vistas, razas, hay un parcial. ¿Y cómo sé que es un parcial? Porque tiene este underscore. ¿Qué es un parcial? Es una pieza que yo puedo agarrar e insertar en varios sitios. Entonces como una plantilla. Mi plantilla de lo que es el formulario, necesito actualizarla para que me incluya otros campos más. Entonces en este caso vamos a agregar, vamos a copiar y a pegar aquí. Sería personalidad, aquí personalidad, lo escribí mal, no. El siguiente campo era, este es de tipo text area, el otro es simplemente un campo de texto que se llamaba tamaño. Aquí pongo tamaño, personalidad, sí está bien escrito. Y el otro campo que necesito agregar se llama pelaje. Pelaje y pelaje. Entonces, ya con esto tengo el formulario actualizado, pero tengo que actualizar ahora también esta vista show. Porque aquí, bueno, de hecho render raza sería esta, de aquí, esta. Perdón, el parcial de raza. Ya lo que vi que el show muestra el parcial de raza. Entonces aquí tengo que actualizar esto para que me incluya los campos que acabo de agregar. Entonces sería ponme personalidad, ¿verdad? Raza del objeto raza, de donde tengo guardado ese valor, me vas a agregar la personalidad. El siguiente paso es el tamaño. Aquí sí puedo utilizar la ñ porque esta es lo que va a aparecer en pantalla, pero aquí no, porque no puedo usar caracteres especiales en la definición de una variable. Y la siguiente sería el tamaño y no, era personalidad. Ya se me olvidó.
Personalidad, tamaño y pelaje. Personalidad, tamaño y pelaje. Entonces, aquí puedo utilizar pelaje. Y en teoría, ya con eso hemos modificado todo lo necesario para poder interactuar con estos nuevos campos que agregamos, ¿ok? Si todo está bien, nosotros podemos ejecutar un servidor Rails S, ¿verdad? Ir a nuestro servidor localhost 3000. Y bueno, todavía están mis razas antiguas. Voy a modificar el birmano, por ejemplo. Ah, cierto. Que ahora tengo que usar una clave. Si mal no recuerdo era hola, hola. Sí. Entonces, pueden ver que ahora me aparecen los campos nuevos. Personalidad, tamaño y pelaje. De hecho, tamaño no. ¿Por qué aparece tamaño aquí? Ah, porque en el formulario yo escribí... Ah, sí, form label, tamaño. Yo podría decir aquí form label, tamaño, en teoría, y él debería actualizarlo y utilizar el que es, perfecto, porque es la etiqueta del formulario, así que sin novedad por acá. Entonces, birmano, vamos a buscar el gato birmano, el birmano, sagrado de Birmania, creo que es este, el gato birmano. Ah, sí, estos gatos son preciosos. Entonces, la personalidad, vamos a buscar aquí, ¿dónde está? Sociable, carácter sociable, no le gusta estar solo, cariñoso, bla, bla, bla. Entonces, personalidad, voy a copiarme esto que diga básicamente sociable, no le gusta estar solo, cariñoso, fiel, juguetón, tranquilo e inteligente. ¿Okay? El tamaño es similar al... Es como un siamés. Es como un siamés, pero más... Bueno, no me da un tamaño exacto. Así que ya sé que tengo que buscar un tamaño. Entonces sería tamaño... Ese tamaño gato. Pelaje largo. Tienen el pelo muy largo. Actualizo. Le doy update. Y pueden ver que ahora tengo guardado en mi base de datos la personalidad del gato, el tamaño, el pelaje. Todo esto está muy bien. Por supuesto, si yo le doy consultar al birmano tiene los valores completos, pero si yo le doy consultar al siamés no tiene los valores completos, pero es cosa de actualizarlos. Así que rápidamente logramos modificar nuestro proyecto, agregarle campos a nuestras razas de gatos y bueno, de ahí en adelante ya simplemente es continuar modificando la interfaz para que sea más agradable y ir trabajando los otros detalles. Al final yo espero tener como que un super listado aquí de varias razas de gatos, pero con otros tipos de descripción, algo mucho más amigable a la hora de leerlo. Así que, sin más en esta ocasión, espero que te haya gustado el contenido de este episodio. Así que hasta otra oportunidad y adiós.